Buenos días, mi nombre es Ángel Martínez y hoy les voy a hablar sobre la metodología en el derecho internacional privado. La metodología cambia y varía según el país. Todos los países a nivel mundial manejan dentro de su ordenamiento jurídico esta categoría, donde entran a veces, en algunos de los casos, leyes en conflicto, colindan dichas leyes. Cuando hablamos de derecho internacional privado, mencionamos en este caso las personas. Algunos países tienen diferentes problemas o diferentes temas de controversia a la hora de aplicarlos. Por ejemplo, pongamos un ejemplo extraterritorial: un español que muere en Estados Unidos o viceversa, un estadounidense que muere en España. Las leyes estadounidenses establecen que se tiene que fijar su sucesión según su último domicilio, y las leyes españolas establecen que su antiguo domicilio vendría siendo su país. Ambas leyes en este caso no tendrían ningún problema, porque normalmente te exige, cuando es caso de derecho natural, o sea, tu derecho natural, tu derecho originario, tu derecho de tu país, que sería, en caso de Venezuela, su último domicilio, su país. Así que el tema de la sucesión tendría que tratarse con las leyes venezolanas. Cuando hablamos de cosas de bienes, ahí sí se rigen los derechos o los deberes de orden público, de orden nacional, en donde están los bienes. No podemos trabajar o hacer tratados o contratos de otros países que tengan injerencias en el país original. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de bienes y servicios con la ExxonMobil Venezuela, pero quiero que dicho contrato valga también en Colombia, en Perú, en Ecuador, y voy a usar el mismo contrato, no puedo. Dicho contrato tengo que protocolizarlo para que se pueda usar en dichos países, ya que cada país maneja sus bienes y sus contratos de diferente manera. Estas leyes, normalmente, los que son la ley internacional privado, cuando hablamos del tema de la ley en conflicto o la norma en conflicto, nos establece que estas leyes no van directo al punto. Por ejemplo, las leyes de carácter material son creadas por los organismos competentes, por leyes competentes, y ellas no nada más te dicen la sanción o el problema, sino que te dicen cómo solucionarlo. En cambio, las leyes de derecho internacional privado, normalmente, por su carácter que siempre está en controversia, lo que hace es delegar funciones. Te dice, tienes que remitirte a tu ley, supongamos, tenemos conflicto entre leyes venezolanas y españolas, pues te dice, bueno, tienes que referirte a tal ley, o esta ley de sucesiones aplica normalmente en estos casos. No obstante, hay que tener en cuenta qué leyes son más aplicables según el caso. La aplicación de la ley, de leyes exteriores, según nuestro ordenamiento jurídico, normalmente asimila y da como hecho, como cierto, todas las interpretaciones, siempre y cuando no vayan en contra de lo que el derecho personal, el derecho privado, el derecho de la persona, no violenten los derechos propios. Por ejemplo, muchas constituciones no toman de cierto o no establecen las normas de otros países como una posibilidad. Es decir, podemos solucionar los problemas, podemos decir, conyugales o de bienes según la norma que nosotros tenemos, ya que la norma venezolana o la norma de otro país no es la que nosotros aplicamos. Entonces, de primera mano, damos por hecho de que esa ley no vamos a hacer, no la vamos a utilizar, o no es cierto. Como hay muchos países, hay temas en los que, por ejemplo, los bienes públicos o las propiedades, los bienes inmuebles, son de carácter público. En cambio, los bienes inmuebles actualmente en Venezuela son de carácter privado, son de la persona. Algunos delitos son de acción pública en otros países, otros son de acción privada, y esto varía según su ordenamiento jurídico. Por ende, es necesario entender que no todos los sistemas jurídicos están de acuerdo con las leyes de otros países. Nuestro país, en el artículo 2, establece que en el artículo en la parte de lo que es derecho internacional privado, establece que damos como cierto lo que versan otros países sobre sus leyes. No obstante, según muchos autores, todo depende del reenvío. El reenvío viene siendo una figura en la cual
nosotros hacemos como de emisarios, mandamos, por ejemplo, puede ser un título o un documento apostillado para que nos den veracidad de otro país. Cuando una persona, por ejemplo, ahorita en el tema que mucha gente se va del país, ellos apostillan sus títulos, sus certificados de un curso o cualquier cosa que hayan hecho para que tenga veracidad en otro país. Ese es uno de los primeros requisitos. Hay algunos países que te dicen, no, bueno, si lo traen ya verificados de otro país o, por ejemplo, la partida de nacimiento, aquí no tienes que traer nada, solamente con que lo apostille y lo traiga de tu país, nosotros lo recibimos. Hay países que no ponen tanta problemática, pero como estamos diciendo, todos los países en el mundo asumen la posibilidad de que tengan normas en conflicto. Nuestro país siempre va a la idea de que las leyes exteriores se pueden usar muy bien, no vayan en contra de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias.